A esta altura de la jornada es bueno que ustedes sepan que uno de los puntos del posgrado de actualización y profundización de penal tributario de la Universidad de Buenos Aires, en una clase un tema que lo doy yo en la Facultad de Derecho, se habla de la vocación que tiene la ley fiscal y la ley penal fiscal, que funciona como una ley penal en blanco. ¿Por qué funciona como una ley penal en blanco? Porque todo lo que es la interpretación y todo lo que es la laguna, la supuesta laguna que nos pueda traer la ley penal federal, la 24769, necesariamente tiene que ser saciada o completada por la ley fiscal. Porque si la ley fiscal no dice nada, ni López Vizcayar, ni Claudio Navarrial, ni Mongo Aurelio puede llenar ese vacío. Porque en derecho penal los vacíos tienen que necesariamente ser interpretados en favor del reo. Esto es, cuando hay laguna de punibilidad, no hay punibilidad. Uno de los casos que sobre esto podría traerles, tirar acá en este momento, que nos pasó y que fue muy fuerte, en el 2003, cuando nos dimos cuenta que a nivel tributario pago no era lo mismo que el Código Civil. No sé ahora cómo será el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero lo cierto es que en la 11C83 el concepto de pago no es igual que el del Código Civil. Ergo, cuando el juez analiza un tipo penal de un delito fiscal, se tiene que atener a cómo el vacío legal es enllenado, diría Menguito, perdón que filman, es muy poco serio, doctora, es llenado por la ley específica. Justamente por eso esta condición de ley penal en blanco. En ley penal en blanco, normalmente cuando estamos frente a una ley penal en blanco, la conducta está medianamente descripta, pero una parte tiene que estar la pena completita, porque si no es inconstitucional, pero es asequible o es viable que el legislador delegue en otro legislador extrapenal la facultad de completar el vacío de la ley penal. Entonces, el concepto de periodo fiscal lo tiene que establecer la ley tributaria, no el legislador penal. Eso sí, cuando el legislador penal acota el concepto tributario, hay que atenerse a la ley penal. Ejemplo, el periodo de un año de que habla la 24769 en el artículo primero. Fíjense que a tal punto acota que habla de que incluso el delito instantáneo se tiene que adaptar a la anualidad de que habla el primero. Les doy un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires es muy común el impuesto de sellos. Y hay algunos impuestos, por ejemplo, el impuesto federal sobre las causas judiciales, eso va el producido de eso va al fisco y es retornado al Poder Judicial de la Nación para infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la imposición es una sola. Sin embargo, en virtud de lo que dice el artículo primero, que habla de anualidad, no se consuma el delito hasta que no se cumple el periodo fiscal anual, por más que sea un impuesto instantáneo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Lo cierto es que, tengo el juicio Kramer versus Kramer. Yo soy medio viejo, ¿se acuerdan esos dos que se mataban? Eran Pimpinela y se mataban, etcétera, etcétera. Entonces voy a lidiar por una de las partes y digo, no, la verdad, yo a Mr. Kramer me debe tanto que le voy a hacer un dibujito, Sí, acá tuve que pagar 100.000 pesos en función del juicio que vos tenés con la loca de tu mujer. Qué bueno, qué sé yo, bueno, ponelo en los honorarios, arreglamos, Johnny, bueno, chao, listo, Johnny se va. Lo cierto es que Johnny opera con esto, opera con el otro, opera con aquello. Al legislador lo que le va a interesar es el año calendario, si Johnny, en función de este impuesto, tomándolo en consideración de modo anualizado, superó los 400.000. Y se puede dar la paradoja que es tan importante el juicio, por ejemplo, yo defiendo a alguien de la familia Yabrán, que es multimillonaria, y entonces por ahí en una sola litis ya estoy evadiendo 400.000 pesos. Pero no importa. A todos los otros efectos, lo trascendente acá
es el concepto anual. Tanto es así que podemos dar por consumado esta evasión fiscal recién al cierre del periodo. Y tanto es así que el desistimiento voluntario, esto es, la verdad me arrepentí, soy un pedazo de... y le voy a retornar todo esto al fisco, y voy y me presento al fisco, lo puedo hacer hasta un día antes de cierre del periodo. Y tanto es así que la prescripción tiene que empezar sí o sí a correr después de terminado el periodo, no el momento de la presentación. Hay algún fallito medio erróneo ahí dando vuelta que la casación se encargó de corregir y decir, no, señores, es la anualización. Entonces, que queden claro, el jueguito se da derecho penal, derecho tributario. El vacío del derecho penal lo hace el derecho tributario. Los otros derechos entran en acción cuando el derecho tributario no dice nada, pero si es exigible que diga algo, no podemos interpretar, no podemos hacer analogía y mal amparten, o sea, analogía. Yo sé que ustedes pueden, acá hay mucha gente de ARBA, ¿no? Pueden odiar a estos que andan por las camionetas y qué sé yo, y los tienen acá. Bueno, la respuesta tiene que ser, me capacito y los hundo, no los hundo como sea, porque como sea no va a ser. Esto es un concepto que cuando nosotros dimos en el año 2003 provocó mucha aversión. Y sin embargo, miren cómo son las cosas. Cuando en una charla en el Centro de Abogados de la AFIP, hace 20 días, a mí me cayeron 2 lágrimas por la fusión, no se movía un solo abogado de la AFIP. Y después todos, qué desgracia, qué lástima, qué bueno sería, la verdad que no estuvo cha, pero qué buenos que somos ahora, y son buenos. La verdad que la AFIP tiene muy buenos funcionarios. Pero todo esto fue jugando al Pimpinela. Necesito esto, no te lo doy, dámelo, por favor. Mirá que no sale, sí. Porque si no el juez no me acepta, bueno, no me jodas. Sí, te jodo. La ley dice esto. Y bueno, esto es así. Si no lo aceptamos de movida, aceptémoslo con el correr de los meses. Nos necesitamos. Yo ya estas cosas no las digo a nivel federal porque ya lo saben. Aparezco y ellos ya lo saben. Y yo sé que si ellos tienen problemas, yo dejo todo y ahí salgo con la espada a enfrentarme con quien sea para protegerlos. Pero ha tenido que ser así, con el correr de los años, hacer una cosa así, cada uno en su rol. Por eso les hablé de los roles, por eso les hablé de los trabajos en grupo, etcétera, etcétera. Ustedes lo deben sentir incluso más vívidamente porque tienen un código como el que va a ser nuestro ahora, donde toda la acción penal pasa por el fiscal. Entonces tienen que tratar de confiar en ese fiscal. Hagan lo posible. Y el fiscal no es más importante. No es más importante el fiscal que el funcionario del organismo recaudador. Tiene un rol distinto. Tiene un rol distinto. Y uno representa los intereses de toda la comunidad a nivel pesitos. Y el otro representa los intereses de la comunidad a nivel que la comunidad no se banca que haya un solo inocente preso. Uno no se lo banca. Entonces, por eso es necesario llegar ahí. Bueno, volviendo a lo nuestro, todo esto en un primer término. Yo dije un primer término y estuvimos hablando de los delitos, del derecho penal tributario, del derecho penal y de esto que juega como ley penal en blanco, ¿sí? Dejando de lado eso, tenemos el problema en sí de la modalidad omisiva. Aparte de ser un delito fiscal, que como delito fiscal tiene todas estas contrariedades, al ser un delito omisivo es más preocupante, porque es muy claro un delito comisivo. Es alguien que deja su inercia para ponerse a hacer cosas. Pero acá, este es un señor que la ley le exige cosas y se mantiene en inercia. Entonces, los conceptos en algún punto se modifican y hay que atender ciertas y determinadas particularidades que si no las atendemos, también corremos el riesgo de frustrarnos. ¿Cuándo nos frustramos? Bueno, el organismo fiscal tiene una cabeza bifronte porque se frustra en un 90% cuando no puede recaudar y en un 10% cuando no puede conseguir que los malosos sean condenados.
que ya van a ver que al principio son todos malosos y todos tienen que ser condenados. Y en algún momento dicen, no, en realidad los malosos son estos, y ya no pierdo el tiempo que perdí antes. Voy, los busco, los agarro, tomá. Y ahí es cuando funciona como si fuera una maquinaria americana, donde va todo y no tenemos problemas. No tenemos los problemas entre nosotros. Después tenemos otro tipo de problemas, que es enfrentar a los defensores. Esos sí que son buitres. Bajan. Problemas de afuera. Está muy bien, ¿no? Pero está muy bien. Pero está perfecto. Ya lo saben. Está perfecto. Ellos ya saben esto. Esa es la otra pelea. Esa es la otra pelea. Pero una cosa que comenté en el lobby, que mi defensor, el único que todavía no vino acá, el doctor De Llano, en una causa hace 8 meses, me trató de Videla en un expediente y lo firmó. ¿Sí? Y en el mismo expediente, 6 meses después, le acaba de pedir a López Vizcayar, que no le hizo lugar, que me sacara la causa por arbitrariedad. Entonces está bien que él ejerza su rol, que no se le vaya un poco la mano, ¿no? Claro. Él me llamó y me dijo, mirá, lo tuve que hacer, me vi obligado, no sé quién lo obliga, pero bueno. Lo cierto es que uno tiene que tener muy afilada la función, tener muy claro cuál es la función y tratar de no sobrepasar. Por supuesto que el grueso de los abogados, por lo menos a nivel federal, sostienen que si Videla hubiera sido como yo, no tendríamos los 30.000 desaparecidos, obviamente. Porque se trató de una medida donde yo mandé establecer vínculos a través de una persecución, una observación por parte de ciertas autoridades que tenían que ver si alguien entraba en tal lado y salía en tal otro, y el señor defensor oficial me dijo por teléfono y después por escrito que mi función era pura y exclusivamente reclamarle a los organismos oficiales informes oficiales. O sea, que el lavado, evadiere con ardido engaño. O sea, yo tengo que pedirle al IGJ si la empresa se comporta con ardido engaño y si no, cerrar el expediente. Entonces, obviamente, él exacerba su función y yo tengo que cuidarme de no exacerbar la mía porque la van a pasar mal cuando la exacerbo. Yo trato de controlar. En eso yo me controlo más, ¿no? Me controlo más, sí, bien. En fin. Lo vamos controlando. Me van controlando. No, me controlo más porque yo siempre me pongo en todos los roles. Siempre me pongo en todos los roles. Uno trata de alcanzar la madurez poniéndose en todos los roles. Y cuando uno se pone en todos los roles, la virtud es que no se va de cuadro, no se sale de cuadro. Uno está siempre encuadrado. Sucede que hay causas con intereses que exceden lo económico. Y esta es una causa de la que les estoy hablando, que como autoridad federal, obviamente que ustedes deben saber que hay un mercado paralelo que nos sirve a todos. A algunos funcionarios también les sirven los mercados paralelos. Hay funcionarios acá que hablan de que hay que perseguir a las cuevas, y hay funcionarios que tienen cueva. Entonces, si yo me topo con la cueva de un funcionario, tengo 2 caminos. O suspendo la actividad, como hizo un juez federal, o le paso por arriba, como hice yo. Entonces ahora yo tengo todos los problemas en la bolsa. Pero nadie me blanquea, nadie me va a blanquear. Mirá los problemas que vos tenés. Me mandan al defensor a decir cositas. Qué sé yo. Vamos a ver cuando me enganchan. Cuando me enganchen, ¡pum! Van a ver una barrial volando por arriba de los árboles. En esta investigación, porque si Lázaro se levanta, camina y anda, también, también está en la bolsita. Bien. Pero no está en ningún diario, prácticamente no está en ningún diario. ¿Vieron que se porta bien la barrial? No habla. Bueno, frente a la modalidad omisiva, la teoría se manifiesta como una indolencia corporal que lleva necesariamente a un daño. Esta indolencia corporal lleva un daño a un bien jurídico y es provocado por alguien que tiene una relación especial con ese bien jurídico. Si no, ni nos ocupamos de perseguirlo. Cuando no tiene esta relación especial, no nos ocupamos de perseguirlo. ¿Por qué? Porque no todo aquel que ayuda a una maniobra de un delito fiscal es merecedor de ser perseguido, porque tampoco la ley, desde este otro aspecto, le pide que concretamente tenga un hacer positivo respecto de algo. O sea, esta es la segunda parte, que respecto del delito omisivo hay ciertos sujetos que son compelidos por la ley del tributo a hacer determinadas cosas y hay ciertos sujetos
que son compelidos por la ley penal a desarrollar determinados roles. Por ejemplo, el que nos convoca hoy, que es el tema del, del agente de retención, del agente de percepción, etc. Bien. Vamos a ver que al autor le incumbe un mandato de acción, tiene que hacer algo positivo y normalmente es lo que no hace. En estos casos, la acción de un tercero únicamente puede ser ligada con el autor a título de inductor o a título de cómplice o colaborador, pero nunca como autor. Nunca como autor, en este caso, nunca como coautor. Esto es algo que a los europeos les llevó mucha discusión, estuvieron como 20 años discutiéndolo. Y obviamente que desde los organismos de recaudación se ven tentados en decir, bueno, pero este otro. Con la solidaridad especialmente. ¿Sí? Sobre todo con el tema de la solidaridad, claro. Hay mucha tentación de emprenderla contra... Con la solidaridad. Lo mismo pasa con el tema de los roles. ¿Cómo no voy a tener un contador en esta maniobra? Lo tengo que tener. Bueno, pero acá el contador le llevaron todo y le dijeron, mirá, pagame el tributo, acá está, o haceme esto, o haceme el otro. Él dijo, bueno, está bien, estos son los papeles, listo, chao. No, pero el contador tiene que estar. Nos ha pasado casos donde el organismo fiscal quería llevar a juicio a un contador que tenía una cobertura especial por parte del imputado, que obviamente el imputado reconoció frente al juez, en este caso frente a López Vizcayar, no, yo le dije al contador que hiciera esto. Los dueños del diario La Nación. Mi mamá jugaba al bridge y criaba y cobraba por criar a los nietos. Y los hijos administraban la empresa. Y el contador era de palo, recibía los papeles. Entonces, en este caso, el contador que no tiene vocación para ser autor en esta maniobra, porque no es el sujeto llamado especialmente por la ley con vocación para ser considerado autor, lo más que lo podemos considerar es inductor, pero en este caso, inductor no, porque si el cliente viene y le dice al contador, haceme esto con este material, el contador mal pudo haberlo inducido a evadir o mal pudo inducirlo a hacer otra cosa, dado que la iniciativa la llevó adelante el propio contribuyente, o sea, el sujeto obligado. Entonces, este es un caso donde el contador sí o sí queda afuera. Y que haya colaborado materialmente, ojo, porque está el 15 de la ley, que también hay una suerte de, bueno, lo agarro por el 15 porque él, sabiendo que podía llegar a colaborar, hizo algo que los contadores dicen una acción neutra, le propuso un balance, etcétera, etcétera. Ojo con eso, porque y esto es una posición muy particular mía, las figuras no pueden ser totalmente subjetivas, porque si son totalmente subjetivas, no hay forma de sacar a la luz realmente qué es lo que pudo haber pasado, y no hay forma de achacarle, salvo por la vocación que nosotros tenemos de encontrar un chivo expiatorio, y entonces enrostrarle al contador, usted hizo este balance que era correcto, que estaba todo bárbaro, qué sé yo, para que este señor evadiera. Aquí que el balance le sirvió, pero por ahí el contador está en la luna. Ahora ustedes dirán, bueno, pero con esa mentalidad no tienen prácticamente contadores. No, sí que tenemos contadores, pero tampoco se trata de hacer un fuero para perseguir contadores. Esa no es la idea. Si no, nadie va a querer llevar los papeles de nadie. Así, en cuanto toco, no sé qué me puede pasar. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, pretendiéramos llevar a juicio a todos los abogados por lavado. Este es un ejemplo muy concreto. Hubo un caso famoso en España que se acaba de cerrar, donde el Supremo Español dijo que el abogado en ese caso no era lavador, pero lo que pretendía el representante fiscal, no del fisco, sino el representante del Ministerio Público Fiscal español, era decir que todos los abogados que vendían chorros estaban lavando dinero, porque necesariamente sabían o debían saber que los honorarios era plata mala vida, porque el chorro no era... ¿Se dan cuenta? O sea, podemos traspolar ambas experiencias y así como intentamos fundir a todos los abogados, también intentamos fundir a todos los contadores.
Y esto sería manipular la ley, ¿eh? La ley no está hecha ni para esto ni para lo otro. Sería como decir, bueno, este merecía, supongamos que tuviéramos pena de muerte en nuestro orden jurídico, y un médico le salva la vida a un delincuente. Podríamos llegar a decir que este delincuente, merced al accionar del médico, evitó su muerte, y el médico, sabiendo que este era un delincuente muy severo, muy terrible, era un asesino, lo tendría que haber dejado morir. Entonces lo llevamos también a juicio al médico, porque intervino, colaboró de algún modo en sus delitos, o en sus tropelías, o en sus futuras tropelías, brindándole un aporte. Ojo con esto, porque son tendencias que normalmente desnaturalizan los delitos, este tipo de delitos, y el problema es que cuando queremos resultados 1000, tenemos resultados suma 0. Entonces tenemos que buscar números intermedios que nos permitan pegar donde hay que pegar, y no pegar para todos lados para que no pase nada. Bueno. Digamos por último, como omisión en sí, que en derecho penal hay dos tipos de omisión, la omisión propia y la omisión impropia. En líneas generales, la actividad positiva es requerida como tal en la omisión propia. Por ejemplo, las normas de auxilio 106, 108, que dicen que aquel que no asistiere a alguien que se encuentra en ciertas condiciones incurre en delito por omisión. Estos son casos de omisión propia, donde el tipo penal le está exigiendo, mejor dicho, donde la norma le exige un hacer positivo y la descripción típica de la conducta está como un no hacer. Después, frente a eso, tenemos los casos de omisión impropia, que son un poco más complicados y que yo no me quiero meter en eso porque no es el objeto de esta charla. Pero en líneas generales, la inactividad que lleva al sujeto, se trata de un sujeto que tiene algo más contundente que un simple deber fijado por las leyes del tributo o por la ley, por la norma penal. Tiene una verdadera situación de lo que se denomina posición de garantía frente al objeto, frente al bien jurídico. El caso que se ve más común es el caso de la madre que no amamanta al hijo, pero no porque la madre sea mala. Bueno, la madre es mala, ¿no? Pero no lo llevaríamos por homicidio si el hijo muere, sino lo llevaríamos porque las leyes civiles, bueno, las que estaban en vigencia, bueno, que van a estar en vigencia hasta el 2015, hasta diciembre del 2015, le exigen a la mamá que lo alimente para que no se muera. Si la madre lo deja de alimentar, se muere. Bueno, esto no es un simple caso de omisión propia, es un caso de omisión impropia o comisión por omisión, porque el que lo lleva adelante es un garante del bien jurídico, vida del chico. Bueno, en nuestra materia, yo interpreto modestamente que los agentes de retención, etcétera, etcétera, tienen un especial deber de garantía respecto del bien jurídico, hacienda pública, pero no piensan todo lo mismo. La gran mayoría de los autores piensa que estamos frente a un caso de omisión propia. La única excepción que yo pude encontrar por ahí dando vuelta es la de Falcone, que es un camarista de La Plata, que opina lo mismo. Bien. ¿Cuántas estructuras omisivas encontramos en la ley penal tributaria? Bueno, encontramos estructuras omisivas en el primero, en el artículo 3º, en el 4º, en el 6º, en el 7º y en el 9º. En el primero, cuando se habla de evasión simple de tributos, se habla de ocultaciones maliciosas, sea por acción o por omisión. O sea, una simple omisión podría dar lugar a una ocultación maliciosa. Nosotros hemos tenido muy pocos casos de esto, muy poquitos casos de esto. Pero yo siempre recuerdo, y pongo como ejemplo, el de un abogado que nunca declaraba ganancia y en un periodo fiscal cobró $2 millones de honorarios y no presentó declaración. Presentó declaración todos los periodos, en un periodo se usó el tonto y siguió presentando todos los anteriores y siguió mirando para un costado. Nosotros interpretamos en ese caso que la no presentación era un caso de ocultación maliciosa de que habla primero y luego de pelea con el juzgado, etcétera, etcétera,
logramos que la justicia nos mantuviera el caso, pero fue de los pocos casos, o sea, fue de los pocos casos en realidad que intentamos la persecución y que además la ganamos, y bueno, y este caso se elevó a juicio. Creo que el abogado después se vio beneficiado por la ley, por la ley de blanqueo. Para la ley de blanqueo, que trulala, fiesta, fiesta, Moyano la cabeza, por ejemplo, trulala, fiesta, fiesta. Bien. El cuarto, la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, también habla de ocultaciones maliciosas. O sea que, y existe la posibilidad que esta ocultación sea a través de un carácter a través de un no hacer. En el sexto, la apropiación indebida de tributo, la agente de retención o percepción que no depositare. Este no depositar también es una acción omisiva. La evasión simple de recursos de la seguridad social, se habla de ocultaciones maliciosas, también sea por acción o omisión. En realidad el 1 y el 7 van de la mano, son gemelas, son disposiciones gemelas, con lo cual todas las elucubraciones que ustedes puedan hacer para una, la van a poder compartir para la otra. Y por último, el noveno, cuando habla de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, esta es una refleja del sexto, el empleador, agente de retención o percepción de tributos que no depositare, también hay una omisión. Hay una dogmática especial para la omisión, ¿sí? Y en líneas generales se habla de inactividad actuante legalmente descripta. Consiste en la no ejecución de una acción reclamada por... Bueno, en su momento ha dicho la jurisprudencia que no era necesario que se diera el tiempo penal exacto, que bastaba para empezar a hacer análisis del delito continuado, con llegar a la conclusión que en un dispositivo legal que viola el mismo bien jurídico, se dé una de las maniobras. Es que, en realidad, esto del delito continuado fue un invento de hace siglos atrás, porque se advertía que era mucho más grave acciones que en los hechos eran menos lesivas de un bien jurídico. Por ejemplo, en aquel momento no había tanto estudio acerca de si una persona que tiene hambre tiene algún tipo de derecho como para saciar el hambre, y si ese derecho, el derecho a mantener su propia vida, era más importante que la propiedad ajena, etcétera, etcétera. No había tanto estudio. Entonces, ahí fue cuando se inventó esto del delito continuado. Entonces, los mendigos que entraban a cazar en el villorio del rey y que se hacían de la gallina de los huevos de oro, que no era de huevo, no eran de oro los huevos, pero era la gallina que le daba para comer, ¿qué tenemos? ¿Tres gallinas? ¿Tenemos 3 hurtos? A los hurtos los empalaban en aquella época. ¿Saben lo que es empalar? Agachate que vienen los indios, ¡pum! Una pala que se arranca de atrás y sale por las orejas. Bueno, nosotros hoy nos burlamos de los pueblos árabes, pero nosotros tuvimos lo nuestro. Entonces ahí se dijo, bueno, pero este señor en realidad necesitaba comer, y ahí se pergeñó la dogmática del delito continuado. Y todo este rollo, ¿por qué viene? Porque va a haber planteos, acá los defensores ya están tomando nota, claro, y va a haber planteos sobre el delito continuado. Entonces es bueno que lo hablemos. Acuérdense que el delito del 6 y el 9 es mensual. Entonces, en 5 meses tengo 5 hechos en concurso real. ¿Qué hacemos con eso? ¿El delito continuado? Hay tantos de la en concurso real. ¿Qué Entonces, el delito continuado va a ser el caballito de batalla de los defensores. Otro distingo de los delitos continuados, esta burla a un tipo legal que puede ser específico de la misma especie, es la pluralidad de hechos en distintas fechas, si no, no estaríamos hablando. Entonces, se produce maniobras parecidas en distintas fechas. El señor no retiene en enero, no retiene en febrero, retiene y no ingresa en marzo, no retiene en abril. ¿Qué cosa fachamos? ¿Tenemos un delito continuado o no? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto es de continuado? ¿Cuánto es de continuado? Y si en un mes si en un mes paga bien, es continuado, pero pagó bien. ¿Qué eso qué hace? ¿Lo interrumpe o no lo interrumpe? En un mes paga bien, en otro paga tarde, en otro no. En otro paga, en otro. En todo retiene y tiene el dinero. Claro. Y tiene el dinero, ahí mandé uno. Bien. Claro, ahí mandé unos de récord. Tiene el dinero, Tiene el dinero, no es un asiento contable, tiene el dinero. Otra cosa que se habla de delito, cuando delito continuado como un elemento exigible, es que haya unidad de resolución. Una unidad de ocasión o de motivo, dicen algunos autores, que sería más sensato que hablar de
unidad de resolución. Lo cierto es que van a encontrar tantos tribunales como opiniones en este aspecto. Y por último, el problema de la unidad o la pluralidad de sujetos pasivos. ¿Qué pasa? Si cuando el sujeto pasivo se exige que para que sea delito continuado el único sujeto pasivo sea el fisco nacional, puede ser el fisco nacional y los fiscos provinciales. ¿Qué pasa con los convenios multilaterales? Problemas. Bueno, ese es otro problema. Ese no lo resolvemos nosotros. Ese venimos otro día, si quieren. La coincidencia subjetiva puede ser el tema de la competencia, ya eso al revés. Cuéntenos ustedes cómo lo van a resolver. Bueno, en síntesis, delito continuado sería atribuir a una misma persona una pluralidad de hechos que corresponden a igual clase de delito, no a la misma figura penal, a igual clase de delito, y cuya determinación indica una unidad jurídica de acción. Este señor... Ese es el gran problema. Y ese es el gran problema, el tema de establecer que es una unidad jurídica de acción. Y entonces los defensores van a buscar pruebas para establecer que es una unidad jurídica de acción. Y los fiscales van a buscar una prueba totalmente diferente. Y en el medio están los jueces, que veremos qué es lo que resuelven, si es que resuelven. Y acá, ahí sí aterrizamos en la 24.769. La pregunta es, ¿cada omisión de pago constituye un hecho independiente? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que se dice? Que después lo vamos a... Tratando de omisiones propias, cuando el autor omite varias conductas que podía cumplir en forma sucesiva, habrá una pluralidad de conductas y habrá una pluralidad de infracciones. Lo que no sucederá si las conductas eran alternativas. No sé si se entiende. O sea, si yo para cumplir A cumplía B, no es la misma solución que si yo podía cumplir esa conducta en enero, en febrero, en marzo, en abril. No será la misma resolución. Porque va a haber casos donde yo si pagaba A no pagaba B, pero por un problema de número, de money. Pagaba A, pagaba B. Y se demuestra que pagaba A, pagaba B. Entonces ahí la mirada puede ser distinta, así no se daba este problema. Y lo mismo va a suceder, y eso también lo vamos a ver con los casos. Caso 1, había dos fiscos que querían cobrar. Caso 2, había un fisco y un particular. ¿Hay algún tipo de preferencia por el particular? ¿Hay algún tipo de preferencia por el fisco? ¿Hay algún tipo de solución para adoptar? Bueno, lo veremos, continuará. Bueno, en principio la jurisprudencia, y esto ahora lo vamos a ver, tiene dicho respecto de los distintos aportes en distintos meses que no son delito continuado. Lo tiene dicho. La casación penal en la sala primera, la causa Müller, del año 2006, dijo esto. Lo mantiene, tiene varios fallitos. Esto lo hablas vos. Sí, lo vemos. Lo hablas vos. En nuestra Cámara tenemos un juez que se llama Bonzón Rafar, que hace una construcción, que la voy a leer porque a mí me cuesta retenerla, que dice esto. No la sabemos explicar. Ante la reiteración sucesiva de delitos tributarios, la ley penal tributaria establece la posibilidad de encuadrarlo como un delito continuado sui generis. Lo hace en base a una interpretación más beneficiosa para el imputado, dado que considerarlo como hechos independientes ampliaría el término de la prescripción. ¿Y Bonzón? Si es por eso no tendríamos que tener concurso real nunca en ninguna causa, pero bueno, es un tema. O sea, una persona hace una cosa, hace otra, le va a ampliar la prescripción. Va a tener problemas con la prescripción, con la extinción de la acción penal, etc. Bueno, para la sala A, la reiteración del mismo comportamiento, tanto si se considera que fuese lo que en doctrina se conoce como delito continuado, como si se entiende que es la concurrencia de hechos independientes, conduce a que el curso de la prescripción deba computarse a partir del último hecho. Eso Invariablemente. Es como una solución intermedia para no terminar de expedirse sobre si es claro, continuado. entonces hacen esta... Tenemos más pena, en otro caso tenemos más tiempo. No, ellos lo que dicen es, No, así ellos- lo tome como un... Básicamente lo que pasa es eso. Si es concurso real, tenemos Claro. de penas, tenemos más penas como fiscales, pero en contra, cada hecho se nos prescribe en forma independiente. Claro. Claro. Si tenemos un concurso como un delito continuado, tenemos menos penas, Claro. tenemos hasta 6,
pero empieza a correr la prescripción desde la última Desde la- detención, exactamente. desde la última omisión. Ahora, igual, bueno, nosotros, claro, la sala A lo que habla es de la aplicación del fallo Prinzo. Sí. ¿Sí? Y- Claro, porque Ellos le di- aplicamos Prinzo. A ver, ellos dicen esto en dos hipótesis de hecho distintas que yo tengo acá remarcado. En el primer caso es en el momento que cesó la conducta continuada. Para ellos, si alguien tenía que pagar tributos que son mensuales, en el último caso, por el hecho de la mensualidad, ahí termina y empieza a correr el plazo. Cuando se trata de delitos continuados. Ahora, cuando hay concurrencia de hechos independientes, sostienen lo mismo porque sostienen que el segundo es un hecho delictivo independiente que se interrumpió el curso de la prescripción de los hechos anteriores. Esta teoría está basada en un fallo de la Cámara del Crimen que se llama Prinzo. Claro, eso nosotros no igual Esta teoría tiene como base un fallo plenario que se llama Prinzo, que acá lo tengo individualizado. Prinzo está. Ya no tiene más. Cámara del Crimen del año 49. Es un fallo del año 1949, que fue jurisprudencia totalmente pacífica hasta hace 7 años. Claro. ¿Qué pasó hace 7 años? Hace 7 años el legislador introdujo una palabrita en las causales interruptivas del curso de la prescripción del 67 en el Código Penal y habló de sentencia. Y al hablar de sentencia, los jueces, los que han interpretado que para que el segundo hecho pudiera ser considerado interruptivo, ya tenía que tener una condena. Lo cual, desde un punto de vista sistemático y de la lógica, era medio disparatado. Pues si yo cometo un delito en el año 2014 y otro en el 2016, más le puedo exigir a los tribunales de justicia que ya se hayan expedido con sentencia definitiva del 2016 si no se expidieron del 2014. Bueno, sobre esto hubo toda una hubo una discusión doctrinaria y ahí hay un grupo que prácticamente se presenta como abolicionista, donde dice no, tiene que ser así y no hay discusión. Lo cierto es que esto no llegó a la Corte, pero a nivel federal nosotros tenemos una instrucción general dada por el procurador Righi, donde insiste con la teoría Prinzo. Entonces, en todos aquellos casos donde en el segundo hecho tenemos un procesamiento firme, ya con eso nos permitimos considerar que este segundo episodio puede ser considerado un hecho criminal y por ende no nos expedimos sobre la prescripción del primero hasta que no se extinga el segundo. Suspende el pronunciamiento sobre la prescripción. ¿Sí? En los hechos mandamos a juicio los dos periodos. Claro. Y que decida el tribunal oral. En el caso de que el segundo en el juicio se absuelva aunque se condene el tercero, va automáticamente a reanudarse la prescripción respecto al anterior. ¿Sí? Así funciona. O sea, se suspende el pronunciamiento y queda a merced de lo que pase con cada hecho que interrumpe, ¿no? Y así se analiza cada uno. Bueno, un caso que es muy importante, antes de largar los fallos y hablar concretamente de apropiación indebida, que es lo que más quieren venir a escuchar hoy, es el tema del artículo 14, la determinación de la autoría y la concurrencia delictiva. Ustedes deben saber, si ya vieron el artículo 14 de la Ley Penal Tributaria, que el artículo 14 de la Ley Penal Tributaria habla en el primer párrafo de un caso de lo que se conoce en doctrina como actuar por otro. ¿Qué pasa si en el marco de una persona de existencia ideal, personas de carne y hueso cometen delitos? Visto de otro modo, ¿qué pasa si el contribuyente es una persona de existencia ideal? Y entonces el artículo 14 permitiría, como yo les hablé al principio, de delitos de autor especial, el artículo 14, ante la duda acerca de si esta condición de especialidad está zanjada o no de modo extrapenal, establecen una cláusula en el artículo 14 que permite trasladar esta condición especial de autora a todas aquellas personas de carne y hueso que como representantes de la comunidad hayan intervenido
en la maniobra delictiva. ¿Hasta acá me siguen? ¿Qué sucede? Hay una posición doctrinaria que creo que está, que es la que entiende Alejandro Catania, que entiende que esto es una cláusula de transferencia de responsabilidad penal real del infractor hacia ciertos sujetos que revisten una determinada relación jurídica para con aquel. Eso es lo que concretamente el Tratado de Alejandro Catania dice respecto de esto. Yo en un trabajo que se publicó hace unos años, en una obra que no me acuerdo si era la de penal económico o la de penal tributario, creo que la de penal económico, la más actual, me animé a decir que esto es una cláusula de actuar por otro, por un lado, primero. Segundo, que esto es una cláusula de extensión de la autoría, por si no tuviéramos ley 11.683 y ustedes no tuvieran una disposición similar, que permitiría perseguir como autores especiales a las personas de carne y hueso que desarrollan todos esos roles dentro de las personas de existencia ideal. Fíjense que es tan minucioso el 14 que incluso permite perseguir al representante de la persona de existencia ideal aun cuando su mandato fuera nulo. Ergo, al representante de hecho también lo podemos perseguir por el 14. ¿Sí? Bien. Y por último, en ese trabajo sostengo lo que les dije al comienzo. Aun cuando se anulara el 14 de la ley penal tributaria, para mi modo de ver, es de perogrullo en la medida que siendo una ley penal en blanco, tengamos zanjada esta posición especial en la ley tributaria. Entonces, a nivel federal, como la 11.683 cubre estos huecos de la ley penal, cuando hablamos de obligado tributario, sabemos por la ley especial que el obligado tributario es el de deuda propia, el de deuda ajena y el responsable solidario. Ergo, lo podemos perseguir, aunque el 14 lo deroguemos mañana mismo. Esa es la posición institucional de la Fiscalía y que se ha abierto paso. Incluso le digo más, el 14, cuando habla de que hubieran intervenido en la maniobra, también es de perogrullo. O sea, si derogamos todo, o sea, si le diéramos a una virtualidad, también es de perogrullo, porque nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico penal argentino, no permite el derecho penal de autor, sino que es derecho penal de acto. Mal podemos perseguir a alguien por el solo hecho de ser el figurón de la empresa, que es el presidente, cuando en realidad demostramos en los hechos que el presidente va a misa, va los lunes, che, ¿qué hay? Dame, te sobró guita, bueno, chao, arréglense, ok, listo, vuelve, y che, presentaste las declaraciones juradas, ¿y qué quedó tanto? Bueno, sigan, porque es un long play, es un playboy, entonces, bueno, listo, entonces, ¿cómo lo vamos a poder perseguir si no interviene en la maniobra? No, es el presidente, necesitamos un presidente, minga necesitamos, minga. Necesitamos cualquiera que revista la condición especial de autor y que esté en todo este collage, o sea, que sea representante de hecho para arriba. Mientras haya estado en la persona de existencia ideal, lo podemos perseguir perfectamente. No necesitamos al presidente, como tampoco necesitamos un contador. No perdamos el tiempo en esas discusiones porque se nos escapan. Tenemos que pegar y avanzar. Aparte, hoy en día la mitad de los presidentes pueden llegar a ser gente, autores de paja, gente de bajos recursos puestos. Claro, tenemos mucha gente indigente, mucha gente indigente. Mucha gente. Entonces también ojo con eso porque caemos en donde quieren que caigamos a nivel investigativo, ¿no? O sea, no tenemos que ser nosotros instrumentos de lo que quieren que se interprete, incluso hasta a nivel de acusación penal. Es que de hecho, cuando tuvimos una denuncia penal contra una empresa muy importante que asiste a la comunidad bonaerense, que recoge los residuos domiciliarios, y cuando yo vi la carátula, lo primero que dije es, me pone 40 morochos, me fusila la fiscalía, me pasa por arriba. Por suerte después salió la ley y salieron todos cantando trulala. Pero yo cuando requerí, yo ya sabía a lo que me estaba enfrentando. Sabía con qué me iba a encontrar. ¿Sí? Justamente por todo esto, no por discurso, sino por esto, por esta realidad que tiene que hacerse carne en todas las investigaciones. Bueno, y por último le doy la posta a la doctora Gómez y quedo a disposición de ustedes. Hay un pequeño punto que en realidad ha perdido fuerza y que interesaba también a este tema, y qué es lo que pasa con las hipótesis omisivas si es que existen,
en el ordenamiento tributario. ¿Qué pasa si hay hipótesis de omisión pasible de pena de multa por tratarse de un contribuyente, o si hay no retención pasible también de pena de multa por tratarse de un sujeto especialmente obligado? La discusión en ese momento era muy importante por varios motivos. Un primer motivo era que hasta la última modificación que se produce en la 24.769, el organismo fiscal podía no denunciar, merced al artículo 19. Y entonces podía no denunciar y tenía que tener un soporte normativo en el plano interno en el Procurador del Tesoro. Y el Procurador del Tesoro era el que decía, bueno, teniendo una causa pasible de multa y una causa pasible de pena, bueno, movámonos así, movámonos así. Cuando salió la ley 24.769, en su oportunidad, y merced a las reformas que se le fueron implementando, la cosa quedó zanjada antes de llegar a esa instancia, incluso para la AFIP, dado que los artículos 20 y 22 de la Ley Penal Tributaria dicen que hay una suerte de prelación entre estos dos hechos. Hay una suerte de prelación. Yo me olvidé decirles, ¿qué pasa con el ne bis in idem? Yo le meto una multa y me pongo un antifaz y vengo y lo persigo por evasor, o lo persigo a nivel penal. O sea, lo consideré contraventor y ahora vengo por él y viceversa. Bueno, eso está previsto en el 22. Y en el 22 dice, primero, que tiene prelación la investigación penal y que es tan importante la investigación penal que la determinación de los hechos en sede penal hace cosa juzgada en sede administrativa. Esto es, si en sede penal se dice hubo una evasión, hay evasión a nivel administrativo. Si en sede penal se dice no hubo evasión, pasa lo mismo a nivel administrativo. Si a nivel penal se dice, en realidad hubo evasión tipo legal, pero no dio la condición objetiva de punibilidad por una serie de montos, entonces tenemos la vía a nivel administrativo de seguir persiguiendo, etcétera, etcétera. Si a nivel federal, si la maniobra es culposa, no va a haber evasión, pero a nivel federal hay una figura culposa en el tipo contravencional. Bueno, todos estos problemas van a quedar zanjados después de la investigación. Y por último, y lo cierro acá en lo que hace a mi exposición, tenemos un caso, bueno, tenemos muchos casos muy divertidos, pero hay uno a propósito de esto que fue muy divertido, porque recuerdo que el Tribunal Fiscal de la Nación en una causa había confirmado la acción del organismo oficial que pretendía perseguir contravencionalmente a unas empresas que en realidad eran existentes. Entonces, a nivel contravencional le estaba dado viso de veracidad a empresas que también la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero por otra ventana, nos habían denunciado como empresas de paja. Esto es, empresas que no existían. Nosotros, a nivel penal, habíamos demostrado que eran total y absolutamente inexistentes. Mal podía el organismo fiscal. Y todo esto le dio una patente de corso al imputado para decir, señores, falta de acción. Si acá el Tribunal Fiscal acaba de confirmar lo que dijo la AFIP, y estos señores, que no sé quiénes son, Juan Percha, Juan Perchita, etcétera, 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 van a tener que pagar el digno tributo, ingresarlo a las arcas del Estado. Ergo, mal puede ese señor fiscal maloso seguir persiguiendo a estos ciudadanos ilustres que se valieron del concurso de estas nobles empresas. Bueno, obviamente nosotros resistimos y creo que el caso llegó hasta la casación. Finalmente quedó en claro que cuando la versión judicial dista de la versión administrativa, hay que estar a la versión judicial. Nos ha pasado casos donde ante una duda hemos requerido a nivel administrativo, y esto es algo que por ahí la gente del organismo fiscal va a decir, caramba, la hipótesis administrativa era evasión, en épocas de 100.000, era evasión de 90.000, ergo no la denuncio. Y en sede judicial, por otro tema, había surgido la posibilidad de investigar la evasión y habíamos arrimado más de 400.000. Dijeron, bueno, gracias por hacer nuestro trabajo. O sea que se puede dar eso, se puede dar y se da mucho eso. Por eso hay que estar atento y tiene que haber una interconexión.
Porque el fiscal, que nos parece de madera con todas las estupideces que nos pide, por ahí nos devuelve, uy, qué bueno, voy a cobrar todo esto. Bueno, acá termino y sigo. Después me dijeron que tengo media hora. No, bueno, dale.